pero mis padres fueron pobres, pero honrados. Una botella de leche, 5 cheles. Pero eso es porque, por ejemplo, hay muchos turistas aquí. No sé si tú lo oíste mentar en la historia. Trujillo. Pues eso no debería costar tan mucho. ¿Cómo se llama? Mi nombre, Sí. Leonardo Domínguez Cambero. Ok, Leonardo. Cambero de España. Ok. Sí, Las hamacas son muy buenas para dormir. para dormir. Sí, si se quiere dormir afuera, ok, sí. está bien. A mí me gusta. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Ya. Me gusta las conversaciones de la persona extranjera. Ah, Me gusta mucho, son muy amigos de ellos. sí, siempre se puede aprender algo nuevo. Algo por, nuevo. por ejemplo, Muy bien. Yo estoy aquí desde niño. desde niño. Sí. ¿Pero nací en España o aquí? Aquí. Aquí Nací también. aquí. Ok. Soy un poco mayor de edad, me faltan unas caballaditas para 90 años ¿Para 90? y estoy todavía, mira esto, ¡Wow! ¿cómo lo ves? Usted no tiene la, ¿cómo decirlo? No tiene la aparición de casi 90 años. Ok. Está en un buen Estado. estado o... Mira qué pasa, yo he sido bien cuidadoso para la salud. Eso es muy importante. Yo no sí. fumo, Ok. no bebo. Bebo, no me trasnocho. Que ahora tengo que preguntar sobre, por ejemplo, cambios en la República Dominicana entre los años. ¿Cómo se cambia Dominicana durante, no sé, 30 años, 40 años? Bueno, ese cambio ha sido muy difícil. El cambio fue difícil, Sí, ok. porque ha sido muy fuerte para la alimentación, muy fuerte. Aquí yo compré leche Ok. tú conoces chele, ¿no? No. No. Aquí compré leche a 5 cheles. Ok. Chele era una monedita Ah, ¿de Dominicana antes o...? antes, Ok. chele. Una botella de leche, 5 cheles. ¿Y ahora este 5 chele es cuánto? ¿A peso? Ahora 5 cheles son 35 pesos. 35, pues la leche ahora es más cara. Más cara ¿Qué fue antes? que antes. Ok. Porque ahora es por litro. Sí, es por litro. Por litro. Ok. Aquí 1 litro vale 80 pesos. 1 litro, 80 pesos, sí. Dime, ven acá, muchacho. 1 litro son ahora 80 pesos. 80 o algo así. 80 70, 80, sí. Antes 1 litro era 5 cheles. Wow, pues Sí, es mucha diferencia. Mucha diferencia. Pero eso pasó durante ¿cuántos años? Eso fue Como 50. 50 años, Sí, ok. más o menos. Más o menos, ok. Sí. Porque ¿desde cuándo hay aquí peso dominicano? Peso dominicano. Ujú. Bueno, cuando yo nací estaban Ah, ya los pesos. ok. Sí. Entonces, cuando yo nací los pesos eran papeletas. Ujú. Ahora son monedas. Moneda también, Sí. sí. Déjame ver si tengo aquí algo que tiene que tener esta más de 60 años. ¿A más de 60? Sí, déjame ver si la tengo aquí. Es como tesoro, algo así. Sí. ¿Puedo ver? Sí, puede verlo. Ok. Puede verlo. Ok, así, aquí puedo ver la... Wow. No, año no, esa fue del como en el 1044. 44, Sí, ok. ya tú sabes cuántos años tiene al Sí. 2023. Wow. ¿Eh? Es un recuerdo muy Muy bonito. bonito, sí, porfa. Una persona
un hombre, Ujú. porque personas somos hombres y mujeres, Sí. pero un hombre solo trabajaba agricultura Ajá. un día de 8, de 7 de la mañana, De 8 a 7. de 7 de la mañana a 5 de la tarde, por esa ¿Por solamente uno? una. Ok. Esto se llama 50 cheles, Ok. sí, esa moneda. Sí, a un tipo que me la estaba comprando, pero muy barata. Esa moneda es un recuerdo Ujú. que Sí. tiene que tener como 60 años Sí. o algo más. Sí. Pues por esa moneda, ¿qué se podía comprar? Antes, Antes, sí. sí, con esta moneda antes, tú comprabas 2 libras de carnes. 2 libras de carnes, ok. Sí, sí. Compraba media libra de habichuela. También. Sí. Ok. Compraba 1 libra de azúcar. Ujú. Compraba 2 cafés. Café. Ujú. Compraba 15 centavos de aceite. Ujú. Compraba 3 o 4 libras de arroz. Wow. Toda en una compra, daba para una compra esta. Pues muchas cosas se Muchas podía cosas. comer. Sí. Antes, Sí. antes, 60 años antes. Pues ahora creo que eso no es tan fácil, creo que. Esta, Sí, sí. esta nos da para una menta aquí. ¿Tú ves? Ujú. Porque todos ha subido Sí. mucho dinero para las cosas. Pero eso es porque, por ejemplo, hay muchas turistas aquí o eso pasa por el gobierno o cosas, esas Bueno, cosas y esas, yo pienso que por el tiempo, o el tiempo. sí. Ujú. Según va pasando el tiempo, la cosa va Sí, en subiendo, todo el mundo. valiendo más dinero. Sí. Sí, así es. Bueno, Ok. ya tú sabes. Es muy interesante, de Sí, verdad. sí, sí. Bueno, y así es la vida. Aquí antes la cosa era muy buena, Ujú. buena, buena. Yo echaba un día en la agricultura por 10 cheles, Ok. 10 cheles. Ujú. Por los 10 cheles me daban 10 libras de yuca, 5 huevos Ok. y alguna banana, Ok, es... plátano. ¿Tú conoces plátano? Sí, sí. Aquí le di, afuera le dicen banana, ¿verdad? Sí, afuera es banana. Eso es una cosa muy graciosa. Muy graciosa. Sí, porque quieres comprar, por ejemplo, Ok. una banana Sí. y si no miras lo que estás comprando, puedes comprar un plátano Muy bien. y no vas a comerlo. Muy bien, Sí. así es. Sí. Sí. Entonces, la batata, la yuca, la uyama, el ñame, todo estaba muy bajito el Ujú. precio. Y ahora... Ahora 1 libra de ñame Ujú. vale 80 pesos, 1 libra. 1 libra. Ok. 1 libra de yautía amarilla Ujú. vale 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. Ok. 1 libra de huevo de yautía, Ujú. porque hay una que el tronco no se come, Ok. una yautía, nada más se come los hijos que Ok. echa Son más pegados del pequeños. tronco. Ok. Aquí le dicen taco, Taco. taco de Sí. yautía. Ujú. Taco es igual como le digamos huevo de yautía. Ujú. Sí, y así. Pues esos son los alimentos básicos para la gente, pues eso no debería costar tan mucho, porque eso crece aquí. Se da aquí, producido aquí mismo. Sí, Porque si fuera importado, eso tiene sentido del precio del que es. precio. Sí, Pero aquí no hay que importar nada de allá para acá. sí, es verdad. Bueno, una vez se cació el arroz, Ujú. trajeron de para allá, una vez trajeron bacalao Ujú. y aceite y muchas cosas así, pero no eran tan caras. Aquí hubo un gobierno que se llamó Balaguer. Ok. No sé si lo han Sí, yo visto conozco. en la historia, Ujú. el doctor Balaguer. Sí. Aquí
cuando estaba muy cara la cosa, él ponía en unos mercados que le llaman INEPRE. Ok. INEPRE es para vender productos del alimento Ok. barato, pequeño y Ujú. precio. Y así él no dejaba que le vendieran muy alto Alto. de precio Sí, a los dominicanos, eso tiene sentido. porque él cuidaba mucho los dominicanos, Pues él fue un presidente muy bueno, creo que. pero de los mejores que han ¿Sí? pasado, ¿De verdad? porque había uno muy asesino, no sé si tú lo oíste mentar en la historia, Trujillo. Sí, conozco. ok. Es una persona muy famosa, ¿no? Venga acá, Sí. ese, si tú decías que era de la izquierda, Ujú. Ok, ok. Porque él fue de la partida a la derecha, ¿sí? ok, todo el tiempo, todo el tiempo. Si tú no eras amigo de él, Sí, yo sé porque, por ejemplo, las hermanas Mirabal ok. luchaban mucho para la gente Ok. contra Sí, Trujillo. ¿tú oíste mentar a Mirabal? Allá, No, aquí, aquí, aquí. La sí, Mirabal, Trujillo estaba enamorado de una, de una, sí, fue algo así. pero ella tenía su marido. Ok, claro. Él le acogió el marido preso Ujú. para lograr a ver si podía vivir con ella. Ella nunca le dijo que no, que ella no traicionaba a su esposo. Sí, Entonces, no sé, como ordenó a una patrulla militar ujú, que la atraparan en una emboscada sí. Buenas. y la suicidaron. Bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo está? Entonces, estoy aquí desde niño. Ujú. El ríos que se une al mar se le llaman, aquí le pusieron Baja Bonico, Baja bonito. pero Colombo dijo, ¿qué río que baja bonito? Ujú, Bonito, sí. no bonico. Ok, ellos dicen, aquí dicen bonito, pero... Aquí dicen Baja Bonico. Ok, Y el río, Colombo dijo, ¿qué río que baja bonito? sí. Bonito como algo muy, Muy lindo, muy lindo. bello. Sí, entonces, desde ese entonces estoy aquí, en las playas, en el castillo, este es el castillo. Ujú, Le dicen el castillo la Isabela histórica. sí. Allí abajo están los restos de algunos indios, de algunos españoles. Ujú. Sí, ¿no sabe dónde es? ¿Es un cementerio o algo así? Ok, un Ujú. museo. Ah, museo, sí, Allá en un sí. museo, sí. No estoy seguro, pero me parece que hay unos huesos de manatí. ¿Ahí, en ese museo? Sí, Ok. y muchas cosas raras, cositas de indios pues, que se encontraban. Porque usted está siempre aquí, Siempre ¿sí? estoy aquí, sí. Ok. Sí. Entonces, bueno, pues aquí hay muchas cosas muy bonitas. Cuando Colombo vino aquí, Ujú. ahí está el palo donde ella amarró el barco. Ok. Fueron 3 que vinieron, ¿verdad? Creo que sí. Sí, la Pinta, Ujú. la Niña y la Santa María. María, sí. Santa María creo que es Esa más famosa. es más famosa, Sí. sí, esas 3. Pues Colombo, no sé bien la historia, porque estaba todavía no había nacido cuando él vino. Ujú. Pero Colombo di que lo mandaron de España con unos presos, como que no querían que ellos estuvieran allá. Sí. Lo mandaron, tú sabes una palabra que le dicen votar. Ujú. ¿Tú sabes qué es votar? No, votar es cuando tú tienes un objeto Ujú. que ya no sirve, tú lo botas. Ah, ok. Es algo como tirar o algo Ok, así. así. Ujú. Aquí se llama votar. ¿En Dominicana? Sí, Ok. bótalo, que ya no Ok. sirve. Entonces, esos presos que habían en España, en ese entonces, ya querían votarlo Ujú.
y lo mandaron con Colombo para acá, porque creían que Colombo se iba a perder en el camino, Ujú. pero Colombo era un gran navegante. Sí, Creían que cuando él viniera un poco acá, iban allá y algo que se profundizaran. Y cuando Colombo salió aquí, abrió los brazos y dijo, tierra. Salió por fin. por fin salió a tierra. Entonces aquí anduvo mucha agua, Ujú. mucha tierra aquí caminando y así esa historia. Bueno que por lo menos aquí hay alguien que se la sabe de memoria. De memoria, ¿tú sabes lo que es memoria? Sí, sí, Es sí. porque nosotros somos igual que una computadora, Algo parecido, que sí. la computadora tiene memoria. Sí, también. Nosotros tenemos también, pero la de nosotros es más efectiva porque es natural. Es natural, sí, es verdad. Sí. Entonces, así me he defendido como Dios me ha ayudado, porque te digo, habemos personas Ujú. que desde que nacen encima de dinero, que los padres, algunos tienen mucho dinero, Ujú. pero mis padres fueron pobres, pero honrados. ¿Tú conoces Sí, honrado? sí, claro. Honrado, Ujú. sí. Buen trabajador, buen agricultor. Ah, agricultor, Sí, ok. mi padre era buen agricultor. Auyama, Oh, guandules, batata. ¿Él no pues conoce todo. batata? Conozco, No, pues estoy haciendo eso porque hay muchas cosas diferentes. diferente, sí. Sí, porque hay muchas, aquí en la República Dominicana hay muchas frutas y verduras que no existen, por ejemplo, en Polonia. Es por la clima. Ok, así, Sí, son verdad, así mismo es, sí. sí, Aquí es un país que se da sí, es verdad. todo lo que se mete bajo la tierra sube con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho barro. Ujú. El barro es una vitamina para los Sí, frutos. es Cuando verdad. llueve, el barro bota como una sustancia Ujú. y se mantiene fresco. Porque cuando las piedras del barro se ponen frías, Ujú. pasa el día entero nublado Sí, y no se calienta, el fruto sube rápido. ok. Sí. De todo fruto que cuando lo hierves Ujú. y deja un acento como como una medicina, algo así muy borroso, ese es lo que da la vitamina. Ok. Sí, aquí. Sí. ¿Conoce la fruta mango? Sí, ¿Conoce guanábana? sí, también. 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 Sí. Sí. ¿Conoce la lechosa? Lechosa, sí. Es muy buena. A mí no me gusta mucho, de verdad. No. El sabor. Y en batida. En batidas sí, Es pero buena. la normal sin nada no. Ah, ok. Normal, así como digamos acá en Dominicana, a la bruta. ¿A la bruta? A la bruta es cogerla de la mata Ah, ok. de una vez. Sí, No tiene ningún acotejo de nada. sí. Sí. Y esta que le dicen patilla, ¿Patilla? ¿no conoce? No sé. La patilla es la misma sandía. Pues cada cosa puede tener muchos nombres diferentes. Exactamente, sí. Hoy. Limoncillo tiene dos, Limoncillo. quenepa Sí. y limoncillo. También lechosa tiene dos nombres porque creo que en España es papaya solamente. Papaya, Sí. sí, así mismo, sí. Y aquí lechosa. Y así mucha fruta muy buena. Aquí explicándole a mi amigo algo de aquí como son las cosas en Dominicana, que antes Sí. las cosas eran muy baratas. Sí, porque la libre yuca aquí antes era a 3 cheles. ¿Eh? Eso fue en el tiempo que usted se crió. Que yo me crié, Ay, exactamente. santo, ¿y cuántos años hace de eso? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? 80 años y pico. 89. Bendito Mm, Dios. Qué años.
ya tú sabes. Entonces, la botella de leche eran 5 cheles, una pica pica valía 2 cheles, un arenque pequeño 2 cheles, y así. Vete que la mente está buena. Ah, pero venga acá, esa mente está full, es una memoria que tengo ahí. Sí. Gracias a Dios. Oye, gracias a Dios. Sí, Sí. tiene esa mente buena. Ah. Porque para la edad que tiene. Sí, señor, Sí, Sí. casi 90 años. casi 90, me falta una Sí. cosita para completar. Y gracias a Dios todavía está joven que para la edad. Para la edad, Sí, eso no me dijo aparente. mi amiga aquí, que yo tengo una edad que no parece Sí. Sí, no aparenta. el físico. No, no. Yo vine aquí con él en el 1953. Yo no había nacido en su tiempo todavía. ¿Eh? Yo no había nacido. No, claro que no. Con 50 cheles llevaba mi papá 2 libras de carne, 3 libras de arroz, una tercia de aceite, 2 libras de azúcar, 2 paquetes de café, 1 libra de sal, 1 libra de habichuela. ¿Ves lo que rendí? Se cocinaba con Ah, eso, pero para una venga, familia. adiós. Sí. Y ahora 500 pesos nos dan para la comida de las 2. No dan un dedo, 3 No dan. No dan. Porque la libra de cerdo Ujú. vale 1.75. Sí. 25 pesos para 200 pesos. Ujú. Antes, 1 libra eran 15 centavos. 15 centavos. 15 ok. cheles. Ujú. Tú no conoces centavos, No. lo mismo que chele. Ok. Y eso costaba 1 libra. O sea, 1 libra de arroz, 7 cheles, Ok. ya tú sabes. ¿De a dónde son? De qué país? Polonia. Ah, Sí. ¿Dónde Es Polonia? lejos de aquí. Lejos. no hace nada, mi hija hizo vacaciones y mira, se divierten un poco. Sí. Sí. Sí, un poco Polonia lejos. queda lejos. Sí. ¿Sí? Es creo que 12.000 kilómetros de aquí. Ay, Dios mío, 2 días de bendito. vuelo. Oiga eso. Sí, es, no sé, vuelo directo a Polonia es creo que 16 horas. Ay, mi hija. Oye, sí, Pero Mucho. con escala, ¿verdad? sí, ¿Cómo? Con escala, hacen escala. Sin escala, sí. sí. ¿Dónde escalan primero? Pues creo que el más fácil es de Polonia a Alemania Ah, y a Alemania, de Alemania aquí. ok. Sí, Sí, porque de Alemania hay vuelo directo hasta aquí. sí. Sí, sí. Pero nada, mija, eso es un día y ustedes salen a de vacacionar. Sí. Ya conocéis. Ustedes están en Puerto Plata. Ahora, porque estamos en República Dominicana desde enero del año pasado, Ah, pues es más de un año. ya entiendo. Sí, muy bien. Y podemos decir que vivimos aquí y Sí. queremos conocer cada ciudad o cada provincia, algo así. muy Sí, bien. es bueno, mija, saber dónde van, algo Sí. Sí, tranquilo. buenas. Sí. Sí. Ok, pues muchísimas gracias. Yo voy a usarlo en mi blog, en mi video, pues Ok. muchísimas gracias. Sí, lo sube a Facebook. Sí, Ok. pues eso fue un poquito de la historia dominicana. Muy Sí, bien. pues,